su relación con los derechos, su impacto en la escuela. Este, Agradecer especialmente a la compañera Patricia Muñer, que vino del Secretariado Ejecutivo Nacional de SADOP, y es una amiga de la casa, o sea, juega de local acá, pero no deja de ser la máxima referente en materia de derechos humanos de nuestra organización, así que estamos muy contentos de tenerla acá. Agradecerle, bueno, a Raquel, a Daniel, la posibilidad de que nos dan de poder compartir esta tarde de viernes con ellos. Sumarme al agradecimiento que hace Raquel a los compañeros y a las compañeras de Alsafe Rosario, que bueno, esta semana es como que estuvimos toda la semana con ellos, porque entre Carpa Blanca en Villa Constitución, Carpa Blanca en Máximo Paz, la marcha universitaria, hoy como si nos quedara algo, el viernes también le metemos otra charlita más, así que nada, yo creo que también estas cosas, y puesto en perspectiva ya de la charla que tenemos hoy con Daniel y Raquel, hacen a la construcción colectiva, ¿no? Digamos, me parece que todos estos momentos, todas estas instancias, todos estos encuentros, de alguna forma son un granito de arena más, son un ladrillo más en esta enorme construcción colectiva que es hacer poder popular en medio de un modelo que va priorizando el individualismo, que va priorizando sálvese quien pueda, que va priorizando la salida individual, en la cual si a vos te va bien es porque sos un fenómeno y si te va mal es porque sos una porquería, cuando en realidad sabemos nosotros mucho y especialmente a partir de nuestra experiencia escolar, que las cosas no, el éxito no llega de manera individual y el fracaso generalmente es causa de una falencia colectiva. Entonces me parece que a partir de eso también que nosotros nos tomemos este rato para poder seguir charlando, para poder seguir discutiendo y para poder seguir aprendiendo, en este caso de la mano de Daniel y de Raquel, es una oportunidad que tenemos que aprovechar. No la voy a hacer mucho más larga porque vinimos a escucharlos a ellos, porque es viernes por la tarde y porque deberíamos ir terminando mañana tipo 7 de la tarde, porque a las 7:30 juega Central. Yo no sé si vos te enteraste, Daniel, que tú estamos en esta situación, pero bueno. Tratá de obviar cualquier referencia a las cuestiones futbolísticas por una cuestión de caballerosidad, y a vos también, Raquel, por favor, evitemos hablar de fútbol, hablemos de todo, menos de fútbol. Salvo que vayan a hablar de Central y de Di María, lo cual está bárbaro. Bueno, El sábado pasado estuve en Córdoba y jugaba Talleres en Belgrano, Belgrano, sí, sí. justo a la hora que yo tenía la clase. Así Eso que tenés. imagínate, la mitad de la gente estaba con la cabeza en otro lado. Bueno, los famosos viajes de Brailovsky son estos que siempre tiene una anécdota. Bueno, acá vino juntando en este torneo todos los viajes juntos. Bueno, muchísimas gracias chicos, lo dejamos en compañía. Bueno, Alina. Sí, yo voy a hacer la presentación entonces formal. Raquel Robles nació en Santa Fe, es escritora, periodista, docente, destacada especialmente por su trabajo como profesora de literatura para jóvenes, pedagoga especializada en la intervención con adolescentes en conflicto con la ley penal, y participó del diseño y políticas públicas relativas al derecho a la educación de los adolescentes y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad y conflicto con la ley. Autora de libros, entre ellos Pequeños Combatientes, un libro que explora el universo infantil de los hijos de desaparecidos a partir de la reelaboración del lenguaje de la militancia. También publicó La Dieta de las Malas Noticias y está actualmente presentando su último libro, La Organización Vence al Tiempo. Ha colaborado en el diario Página 12 y las revistas Tres Puntos y El Planeta Urbano. Hija de Flora y Gastón, dos militantes desaparecidos durante la última dictadura militar. Militante de los derechos humanos y fundadora de Hijos. Bienvenida, Raquel. Un enorme placer que estés acá. Bueno, y también nos acompaña Daniel Brailovsky, doctor en educación, licenciado en educación inicial, maestro de nivel inicial, profesor de educación musical, magíster en educación con orientación en gestión educativa, es profesor universitario en diversas instituciones, investigador, formador y capacitador de docentes. Autor de libros como Informes y relatos pedagógicos en el jardín y Educación Digital Crítica. La escuela ante la Smart... ¿Cómo es? Smart... A ver, ayúdame. Smartphonización. Ahí está, del mundo, que escribió junto a Ángela Menchón.
compañero que ya es parte de esta casa y a quien recibimos con expectativa y especial afecto. Bienvenido, Daniel. Bueno, no, se ve que ya lo habíamos conversado y me olvidé, pero arranco yo. Bueno, eh, el cruce entre infancias, derechos humanos, época que nos toca vivir, desafíos que se le presentan a la escuela, me gustaría interpretarlo a partir de la idea de lo integral, que nos suena de educación digital, de educación sexual integral, de educación ambiental integral. Más recientemente se empezó a hablar de educación digital integral, por eso se me cruzan las palabras. Me gustaría darle algunas vueltas a esta idea porque me parece que forma parte de un movimiento curricular de varias décadas de duración que en 4 momentos distintos y en 4 gestos parecidos dio lugar a una perspectiva de derechos. Mirá qué lindo Furcio. En estos tiempos, ¿cuántos quisieran que fuera una perspectiva de derechas? Pero bueno, vengo además, ¿por qué? Porque vengo toda la semana revisando y acabo de mandar a la revista Rebelión un artículo que se llama Pensar la educación desde la izquierda. Y entonces todo el artículo va de la perspectiva de izquierda, la perspectiva de derecha, la dificultad de hacer un cuadrito comparativo entre la izquierda y la derecha, porque nada, uno diría la izquierda es rebelde y la derecha es moderada, la izquierda es laica y la derecha es católica, por ejemplo, en fin, y sin embargo uno mira los discursos de derecha y de izquierda por estos días y se encuentra por lo menos con semblantes diferentes, ¿no? Entonces, bueno, esa dificultad, pero el hecho de que la derecha y la izquierda como ideologías políticas, como posiciones en el territorio de lo político, además, se denominen con la palabra derecha e izquierda, tiene que ver con algo que surge del propio cuerpo y que es la posición de las izquierdas. Si hay algo que es omnipresente a lo largo de toda la historia de la izquierda y la derecha, desde su surgimiento en la Revolución Francesa, es la empatía de la izquierda con la posición del más débil, del más vulnerable, del dominado por una hegemonía. Y entonces la izquierda, que para la mayoría de la gente es la mano menos diestra, es la mano menos hábil, representa un poco eso. Y eso hasta el punto de que al propio género disciplinar que se ocupa de la ley y del orden se lo llama derecho, que representa a la derecha, de alguna manera, ¿no? Esto lo dice Santiago Albarrico muy bonitamente en su libro Ser o no ser un cuerpo. Bueno, todo eso para explicar mi furcio. En estas últimas décadas, quiero decir, la perspectiva de derecho se hizo presente en distintas esferas a partir del concepto de integralidad. Entonces me gustaría primero ponerle un poquito más el acento a la parte que yo vengo investigando desde hace varios años, que es la educación digital, desde una perspectiva integral, crítica y emancipadora. Eh, pero mostrar un poquito todo ese panorama. Para eso me gustaría partir de describir 3 o 4 escenitas chiquitas de la vida cotidiana en la cual, en este caso, el de la educación digital, se pone de manifiesto un costado diferente del instrumental, de ese elogio acrítico de la tecnología y que hace forma de una invitación a pensarlo en clave de derechos. Hacer luego una distinción entre una perspectiva psicologizada, educación emocionalizada de la cuestión y una perspectiva propiamente integral y vemos cómo avanzamos. Primera cuestión, algunas escenas. Un niño está jugando con sus juguetes en su habitación, todos en fila, animalitos, autitos, y la mamá lo ve jugando y entonces ella de camino de una habitación a otra de la casa, le gusta verlo ahí, saca el celular que tiene en el bolsillo y le saca una foto. El niño escucha el sonido de la foto, levanta la vista y dice, ¿qué pasó? Te saqué una foto, mi amor, porque estás tan lindo ahí jugando. Entonces el niño se acerca rápidamente a ver cómo salió la foto. La foto salió muy bien, ¿se la mandamos a la tía? Dale, se la mandamos a la tía. Pero la tía en ese momento estará haciendo otra cosa porque no responde, no aparecen las 2 tildes celestes en el WhatsApp. Entonces
en el chat con la tía, en el mensaje anterior había un video que el niño no había visto, pero estaba dirigido a él. Entonces se lo pone a mirar y la madre, que estaba haciendo otra cosa y justo había pasado por esa puerta, sigue camino hacia donde iba y el niño se queda viendo el video. Los juguetes abandonados en la habitación, el juego interrumpido, una cantidad de elementos de la interfase que las plataformas proponen, sugieren, imponen, ha sido ofrecida al niño y con las que ha entrado en contacto. Segunda escena. Otra madre u otro padre vuelven de la escuela con los dos niños, hermanos, y pasan por un árbol que tiene naranjas. En la ciudad de Buenos Aires, donde sucede esto, y es inhabitual que los árboles den frutos, porque no hay frutales en las calles, pero había uno, los chicos ven las naranjas en el árbol y quieren subirse a agarrar una naranja. Entonces, ¿podemos subirnos al árbol? Bueno, dale. Se suben, cuidado, no se caigan. Cuando finalmente llegan hasta la naranja y la sacan, sacanos una foto. Bueno, le saca una foto. Y después, conversando en el marco de una entrevista de investigación en la que esto aparece, nos cuenta el adulto a cargo que esa foto nunca más la pidieron, nunca más quisieron verla, ni mandársela a la tía, ni nada. Simplemente fue un gesto de atención. Y conversando un poco, reelaborando esa escena, el mensaje que uno podría decir subtitula esa escena podría ser descrito del siguiente modo. Tú, adulto, que a todo lo que te importa le sacas fotos, que todo lo valioso lo miras a través del celular, mírame a mí también, subráyame, préstame atención, de la manera que los adultos le prestan atención a las cosas, que es con la cámara del celular. La tercera, no puedo evitar decirla porque está idea acá, porque me la contó ella, si no recuerdo mal, es la de una madre que llega al jardín con su hijo en el asiento de atrás mirando su celular y le va advirtiendo, mirá que cuando lleguemos al jardín me tenés que dar el celular porque si me haces berrinche no te lo presto más. Y cuando llegan al jardín, efectivamente la madre recupera el celular y el niño rompe en llanto, como debe ser, y cuando llegan hasta la puerta del jardín todavía está moqueando, y la maestra, al ver a un niño llorando frente a una madre de la que se tiene que separar, le dice a la madre, no te preocupes, el periodo de inicio es así, a los chicos primero les cuesta separarse de los afectos maternos, pero después enseguida se va a quedar jugando, los días pasados fue así, no te preocupes. Y la madre mira, revolea los ojos y dice, bueno, digamos, o sea, eh, estas breves escenas muestran algo que es obvio para cualquiera y que es que la vida mediada digitalmente, además de resultarnos útil, práctica, resolver los problemas, también tiene algunos aspectos inquietantes, algunos aspectos problemáticos. Y la pregunta que me parece vale la pena formularse si queremos pensar el desafío de pensar esto en clave de derechos es qué distintas maneras hay de nombrar este tipo de problemas, qué distintas maneras hay de conceptualizarlos, desde qué perspectiva mirarlos. Predomina una perspectiva a la que podríamos llamar de educación emocional de pantallas, ¿sí? En esta perspectiva, el problema con los dispositivos digitales, especialmente con los celulares, es un problema de regulación. El sujeto que tiene una relación problemática con el aparato es un sujeto que no ha podido autogestionarse, autorregularse, y esto entonces requiere de cierto prohibicionismo selectivo, requiere de un detox digital, requiere de gestión emocional de pantallas, requiere de ser tratado como se trata cualquier adicción, como una conducta problemática. Desde esta perspectiva, las máquinas no son ni buenas ni malas, depende de cómo uno las utilice, como cualquier herramienta, y así como se trata una ludopatía o una adicción al alcohol, se puede tratar esto. Se proponen acuerdos de uso entre padres e hijos, con cláusulas muy precisas sobre las puniciones si los tiempos estipulados no se respetan o los tipos de contenido. Se habla de higiene digital, se nombra recurrentemente a la dopamina y al ciclo circadiano, sin que yo sepa muy bien de qué se trata, pero se lo nombra. Se habla de la tolerancia a la frustración que debe desarrollar el niño, etc. Fíjense que todos estos casos se plantea como un problema del sujeto
como un problema individual, como un problema de una especie de patología que desarrolla el individuo frente a un estímulo que podría no ser nocivo, pero lo es en su caso. Del otro lado está la perspectiva que me gustaría desarrollar mejor, y que si a la otra la llamábamos educación emocional de pantallas, a esta le deberíamos llamar la ESI de pantallas, si se quiere, pero se la viene llamando también educación digital integral, educación digital crítica, retomando una tradición mucho más antigua, que es la de las alfabetizaciones digitales críticas o el humanismo digital crítico, etcétera, ¿no? Con toda la confusión de términos que eso implica. Por ejemplo, acá mismo en Rosario se publicó un libro que se llama Educación Digital Integral, escrito por un neurólogo y un educador católico, y que propone autorregulación, contratos entre padres e hijos, dopamina, cerebro, todo eso. Entonces hay, digamos, una especie de polisemia del término, y además, como pasa mucho en esta época, toda vez que un concepto se populariza, también se marketingiza. En este punto, lo que caracteriza un enfoque auténticamente integral, crítico y emancipador, tiene que ver con atender a estas problemáticas desde una perspectiva amplia, política, social y cultural. Se trata, por ejemplo, ya no de autorregular desde el individuo, sino de descolonizar los tiempos de ocio que las plataformas ocupan en cada segundo de nuestra jornada. Se trata de problematizar el concepto de verdad. Me refiero, por supuesto, a las fake news, a la posverdad, a la dilución del concepto de lo real. Se trata de generar cierta concientización y resistencia a los fenómenos muy visualizables como el extraccionismo de datos, lo que llamaríamos la financiarización de los vínculos, esta posición en la cual estamos cuando publicamos en redes sociales un contenido, y la única opción que tienen los demás usuarios frente a las reglas que la plataforma pone es valorar ese contenido con la moneda de cambio de las redes sociales, que es el like, que es el me gusta. Y entonces somos brokers de nosotros mismos, somos financistas de nuestra vida, que invertimos una foto de nuestros hijos o un relato alegre o triste de nuestra vida, y después vamos a ver cuánto rinde en likes o en compartidos o en retweets, etc. Entonces, uno podría pensar que la persona patologiza su relación con los demás, o uno podría pensar que las plataformas digitales promueven una cierta forma de vínculo en la cual se ponen de manifiesto ciertos valores, ¿no? La tiranía de la conveniencia, llamamos con Ángela Menchón en el marco de esta investigación, tomando la invitación de Michael Sandel, que habla de la tiranía del mérito, ¿no? La tiranía de la conveniencia tiene que ver con esta posibilidad de delegar un montón de decisiones, cediendo ante las constantes, insistentes e incisivas invitaciones, sugerencias, propuestas, etcétera, de las plataformas. Fíjense en su cuenta de Facebook o de Instagram, que la mitad de los mensajes que reciben en las notificaciones no son de otros usuarios, son de la propia plataforma, que le dice: felicitaciones, superaste tus no sé qué, tus logros de la semana pasada, o ya que viste El patrón del mal, ¿por qué no miras también la serie Narcos? O ya que sos amigo de Mika, ¿por qué no te haces amigo de Aide? Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces hay algo de la incisiva injerencia de las sugerencias que orienta nuestra conducta, orienta nuestras preferencias de una manera sutil y subliminal, que es muy difícil de resistir, y que tiene efectos sociales y económicos tan pero tan fuertes, tan pero tan profundos, que esta conexión permanente, esta dependencia constante de los celulares es la condición que hace posible las ganancias de las grandes plataformas, y hace que los 10 o 20 sujetos más ricos y más poderosos del planeta en este momento sean los dueños de las plataformas digitales. La desmaterialización y la descorporización a la que nos sujetamos cuando nos exponemos a la vida mediada digitalmente, la promoción de usos emancipatorios de las mismas plataformas o de otras, porque existen, por supuesto, aplicaciones y plataformas diferentes de las más utilizadas y las más populares, que tienen otras reglas de juego.
hay estrategias y gestos de presentificación que pueden desarrollarse en las escuelas para romper las burbujas y desalgoritmizar un poco la vida de las infancias. Y en este contexto en el que pensamos las socialidades problemáticas que promueven las plataformas, que hablamos de las economías de la atención, todas aquellas estrategias individualistas de la autorregulación, de la autogestión de las emociones, se ven de otra manera. Se ven no como la única ni la mejor opción, sino como una perspectiva posible, de la cual, por supuesto, que disciplinas consolidadas y respetables, como la psicología, la psicopedagogía, la psicomotricidad, etcétera, pueden atender, pero que necesitan también ampliarse y dialogar un poco con esa frase: usted no necesita tal vez un psicólogo, necesita un sindicato. Lo digo estando en todo un sindicato. Bueno, usted tal vez no necesita autorregulación, necesita emanciparse respecto de los mecanismos de dominación que vienen de la mano de las plataformas, ¿no? Me gustaría ilustrar esto con una pequeña escena de película que dura menos de 2 minutos. ¿La podemos poner? Es brevísima y no tiene diálogo, pero me parece que ilustra bien algo de este corrimiento de la mirada. La película vale mucho la pena para verla entera, valor sentimental. Quiero decir, el corrimiento de la mirada, dar un paso atrás y mirar que ese sufrimiento es un sufrimiento observado, es un sufrimiento del que se está tomando nota, es un sufrimiento que tiene que ver con puestas en escena, es un sufrimiento planificado en algún punto. Hay algo de eso a lo que llamamos sufrimiento digital que merece ser visto dando algunos pasos atrás y mirando el contexto de ese sufrimiento. Por eso cuando pasé por esta escenita de la película, preciosa, insisto, vale la pena verla, me pareció que expresaba muy bien algo de todo eso. Entonces, bueno, demos por un momento ese paso atrás y retomemos esta idea de las integralidades que había anticipado al comienzo. Después, si queda un ratito, desarrollo algunos ejemplos prácticos de lo que sería, en el caso de la educación digital, integral, crítica, algunos ejemplos de cosas que se hacen, se pueden hacer, se están haciendo en las aulas. Bueno, la educación sexual integral cuenta con una ley, por supuesto, igual que la educación ambiental integral, que cuenta con una ley menos conocida, pero también sancionada en el 2021. La palabra integral ya tenía vida educativa y curricular antes de que fuera adoptada por estas leyes. Se hablaba de la educación integral como una promoción del desarrollo humano a través de reconocer las múltiples dimensiones del ser humano, ¿no? Entonces se hablaba de que estamos constituidos por diferentes esferas: lo biológico, lo psicológico, lo social, lo espiritual. Se subrayaba siempre lo espiritual. Y entonces esto va a dar lugar a enfoques que buscaban superar ciertos sesgos, también a enfoques un poco New Age, en el sentido de, bueno, de siempre subrayar lo espiritual un poco en riña con lo científico, pero lo tomaron a veces en documentos de organismos internacionales. Pero en Argentina, a partir de la ESI, el concepto integral resignificó completamente su sentido.
Y yo creo que retrospectivamente se pueden reconocer estas 4 integralidades. En primer lugar, y con el regreso de la democracia y las reformas curriculares que vinieron enseguida, la vieja educación cívica, la vieja educación moral, la vieja educación en valores, materias que existían y se dictaban en casi todas las escuelas hasta ese momento, aparece la educación en derechos, la educación en ciudadanía, la educación en derechos humanos, talleres de educación para la participación, talleres de convivencia democrática, etcétera. Y esta resignificación de esa asignatura tiene que ver con hechos macropolíticos, como el juicio a las juntas, como la conversión de la ESMA en un espacio cultural y de memoria, como la lucha de las madres y las abuelas, y de los nietos recuperados, y de los hijos, etcétera. Y también con cuestiones micropolíticas, ¿no? Porque se empezaron a visibilizar libertades y derechos y se empezaron a crear colectivos en defensa de los derechos humanos y empezó a transitarse la marcha del 24, etcétera. Y el currículum es una caja de resonancia de todo esto, de lo macro y de lo micro, y la transformación de esa asignatura en otra cosa le quita sesgos. La educación cívica tenía un sesgo legal, digamos, se estudiaba el preámbulo de la Constitución, la división de poderes del Estado, que está muy bien, pero no se vivía en la institucionalidad cotidiana, lo que había por detrás de todo esto, de los derechos. La educación en valores le daba en general un sesgo más espiritual, religioso, etcétera, pero uno puede hablar de la vida o de la libertad en términos de valores o en términos de derechos y se ven cosas muy diferentes. Entonces, bueno, aunque nunca se le haya llamado integral, creo que la educación en derechos en general, en este contexto de los 80, se podría llamar la primera educación integral. En segundo lugar, por supuesto, la ESI, el paso de la educación sexual que ya existía, biologicista, pacata, llena de tabúes, en la que se dividía a los varones de las mujeres para una clase única que venían a dar representantes de algún hospital del barrio o de alguna salita, y que le ponían una lámina del aparato reproductor a cada uno a la que le correspondía. Bueno, esto dio lugar, como sabemos, a una concepción ampliada en la que el sesgo que se supera es el sesgo biologicista y el enfoque integral tiene que ver con ir más allá de ese sesgo y mirar las relaciones cotidianas, etc. Uno podría también mirar en lo macro y en lo micro acá, ¿no? Porque hay un montón de aspectos macro del feminismo, desde la lucha por el feminismo sufragista, por el voto femenino, la igualdad del salario, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, etcétera. Son conquistas macropolíticas, si se quiere. Pero la visibilización de los micromachismos, el lenguaje inclusivo que expresaba toda una toma de posición, digo expresaba porque ahora se usa menos, pero tuvo su época de gloria, el lenguaje inclusivo, y dio lugar a discusiones muy divertidas y muy sintomáticas. Bueno, lo micro y lo macro, además, en el caso de las cuestiones de género, claramente lo micro se hizo presente en el marco de la ESI, porque lo macro ya estaba desde hacía mucho tiempo, y creo que lo que fue fuerte fue el pasaje de lo macro a lo micro, porque ya la lucha por ciertas leyes, por ciertos derechos, había comenzado hacía mucho tiempo, pero la visibilización en la vida cotidiana de cuestiones vinculadas a las desigualdades de género no tanto. La educación ambiental es una integralidad que también supera sesgos, de esto se habla menos y es menos conocida tal vez en el mundo escolar, pero tiene que ver con el paso de los enfoques de juntar tapitas, uno podría decir, bueno, yo tengo ahí el apellido que me cuelga porque mi papá era ambientalista y desde que tengo uso de razón y memoria vengo escuchando de esta discusión eterna dentro del ambientalismo, pero
la educación ambiental integral propone dejar de hablar de desastres naturales y reducir la cuestión de la basura a los cestos verdes y los cestos negros, y pensar que juntando tapitas de gaseosa y poniéndolas todas juntas en un recipiente con forma de corazón o haciendo botellitas de amor, los niños salvan el planeta, o que la manera que tienen de conectarse con la naturaleza es hacer una huerta, o la manera que tienen de formar parte del cambio en materia ambiental es cerrar la canilla para que no gotee, o emocionarse frente a los pobres animales exóticos en vías de extinción. Desde este enfoque individualista, centrado en un planeta que debe ser salvado por algún superhéroe, si es niño mejor, la educación ambiental integral propone pensar a los problemas ambientales no como desastres naturales, sino como crímenes ambientales, como conflictos políticos, y las acciones que valen no son tanto las acciones individuales de los niños, sino sobre todo las acciones ciudadanas en el marco de un debate público. Los problemas específicos que afectan nuestra salud, nuestra calidad de vida y la de nuestra comunidad son más cercanos y más significativos que los problemas que aquejan al planeta, entendido en forma amplia y abstracta. Entonces ya más que pingüinos empetrolados vemos personas que viven en situación de calle, personas desplazadas por sequías o inundaciones, cambios climáticos, pandemias, invasiones de mosquitos, productos tóxicos que se venden para que sean ingeridos por las personas, por falta de regulaciones y controles, negacionismo del cambio climático, y la cuestión de la basura, no porque los cestos verdes y negros no sirvan, pero también hay que mirarla desde el punto de vista de la obsolescencia programada, de las cosas que se fabrican y que se convierten en basura mucho antes de lo necesario, para incrementar las ganancias de quienes las fabrican, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay una diferencia abismal de enfoque, y esa diferencia se denomina integral. Entonces, todas estas integralidades creo que iluminan la diferencia entre una educación digital que se apoya todavía en una versión ingenua, elogiosa de las tecnologías como gestos de innovación, porque el futuro ya llegó, porque tenemos que incorporar tecnologías para ser innovadores y porque toda enseñanza se incorpora a tecnologías, es más moderna, es más no sé qué, con la incorporación en lo macro de conceptos vinculados con, por ejemplo, la brecha digital, el acceso desigual a los dispositivos, los programas de distribución de equipos entraron, Conectar Igualdad, el Plan Sarmiento, los distintos planes provinciales entraron en esa lógica. Pero además, en lo micro, la visibilización de ciertas violencias digitales, el poder del algoritmo, la tiranía de la conveniencia, todas cuestiones de las que hablábamos recién al comienzo. Entonces, para empezar a terminar y darle la palabra a Raquel y que después quede un ratito para que conversemos, me gustaría desarrollar una sola idea de una educación digital integral y que tiene que ver con un concepto central que es el concepto de atención. Si hay algo que la vida plataformizada convierte en mercancía es la atención. La principal fuente de ingreso de las grandes compañías tecnológicas es la publicidad, y la publicidad es más cara y es más rendidora económicamente si estamos todo el tiempo mirando los celulares y dejándonos influir por esas formas de orientación de la conducta, que son las distintas formas de la publicidad. Por la publicidad siempre pagamos. En primer lugar, pagamos con atención. Si queremos ver un videíto, antes vemos 3 segundos de publicidad, o en mitad del video incluso vemos publicidad, o incluso en suscripciones pagas a ciertas plataformas vemos publicidad y pagamos con nuestra atención, o si no queremos ver publicidad, pagamos con dinero. Sacamos una cuenta premium y no vemos publicidad, pero de todos modos siempre nos cobran, siempre ganan con la publicidad. La cuestión de la atención la quiero enfocar desde una escena muy escolar. Una maestra que llega a la sala de profes, se desploma sobre la silla y le dice a sus compañeras: ay, chicas, vengo de enseñar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. ¿Y cómo les cuesta prestar atención, eh? A los pocos minutos ya están paveando, mirando por la ventana. Pero seguro que llegan a la casa, ponen Netflix y se quedan 3 horas quietos.
inmóviles frente a la pantalla, sin apartar la vista ni para ir al baño. ¿Por qué? Dice, ¿qué tiene Netflix que no tenga yo? Se pregunta la seño de quinto grado. Mm, Y uno podría preguntarse, efectivamente, es una pregunta lícita. ¿Por qué se pueden quedar 3 horas mirando Netflix y no se pueden quedar 15 minutos escuchando sobre el mínimo común múltiplo? Incluso si la maestra trata de hacerlo divertido. Entonces, la pregunta puede verse del revés. ¿Qué tengo yo que no tenga Netflix? ¿O cuál es la diferencia entre esa forma de atención que pide la pantalla y esa forma de atención que pide la maestra? Entonces, a mí me gustaría, en primer lugar, decir que para responder a esa pregunta, me gustaría darle la palabra a Joan Manuel Serrat. Cuando Dolina le preguntó cómo hacía para componer canciones tan bonitas, porque en pocas palabras lo que él dice es que puede componer canciones bonitas porque aprendió a prestar atención. No vivo mi trabajo de una manera exclusiva como él, sino que se hace mi trabajo de una manera. Si un hombre es capaz de escribir es porque es capaz de escuchar y de mirar y de oler y de tocar, por tanto, de conocer, de contar. Bueno, que si un hombre es capaz de componer canciones bonitas es porque lo que había para mirar, para oler, para sentir a su alrededor no le pasó desapercibido. No dejó de mirarlo, no dejó de dedicarle algo de tiempo y de prestarle atención. Y creo que hay algo de la atención estudiosa, digamos, de la atención que la escuela promueve, que tiene algo que ver con eso. Se escucha medio medio, no voy a poner más audios, lo cuento nomás. Conversé con varios niños también, en ocasión de esas peñas que se armaban en la escuela a la que va nuestra hija. Conversé con varios niños y los escuchábamos, los grabamos, y aparecía todo el tiempo la cuestión de la diversión y el aburrimiento en cuanto a la posibilidad de prestar atención. Y creo que divertirse y aburrirse son conceptos un poco resbalosos, ¿no? Porque si en el nivel inicial nos dicen que tenemos que divertir a los chicos, enseguida reaccionaremos diciendo, bueno, no somos animadoras de fiestas infantiles, esto es un nivel de enseñanza tan serio como todos, los chicos van a la escuela para aprender, para estudiar. Pero claro, la idea de que lo aburrido tiene menos rating que lo divertido ha generado también elogios encendidos del aburrimiento. A mí el que más me gusta es el de Santiago Albarrico, a quien había mencionado antes. Búsquenlo por ahí, Elogio del aburrimiento. Es un texto que vale mucho la pena, en el que él defiende esta forma de coincidencia del tiempo con el cuerpo, así lo define, esta experiencia del tiempo puro, dolorosa, tremenda, pero profundamente formativa, la antesala de los grandes descubrimientos, decía Daniel Lesmes. Bueno, enumeremos, si se puede, algunas diferencias entre la atención estudiosa, la atención escolar y la atención capturada por las pantallas. Primera diferencia, en la escuela la atención se le presta a algo que cuenta con una mediación. La maestra nos invita a prestarle atención a algo, poniéndose ella en el medio y de alguna manera oficiando de traductora, de intérprete, de curadora, de explicadora. Y por más que esta racionalidad explicativa haya sido profundamente cuestionada por Rancière, por ejemplo, en El maestro ignorante, y de ahí todo lo demás, difiere de la atención a la que le prestamos a las pantallas, que es atención a un producto totalmente terminado, en general con una cualidad espectacular, con mucha producción detrás, con colores, con sonidos, con movimiento, pero sobre todo que no espera nada de nosotros. La maestra nos explica algo para después preguntarnos, bueno, ¿entendieron? Ahora saquen el cuaderno y hagamos un ejercicio. En cambio, de la pantalla no, nada se nos pedirá a cambio. En segundo lugar, la atención del aula es una atención colectiva, es una ecología atencional, como la llama Amador Fernández Sabater. Es una atención que se presta junto a otros a la misma cosa. Incluso cuando a veces me pasa en el profesorado que tenemos una matrícula descendente, que tengo una o dos alumnas en un aula en la que caben 30, y aún así yo hablo como si le hablara 30.
¿no? Me sorprendo a mí mismo, hablándole a uno como si fueran muchos, a muchos como si fuera uno solo. Hay algo propio de la atención escolar que tiene que ver con lo colectivo, mientras que lo propio de la atención a las pantallas es lo individual. Y eso hasta el punto de que los contenidos que cada uno mira están perfilizados y personalizados de acuerdo a los clics que hizo antes. Es decir, hay algo muy individualizado en el consumo de pantallas y que precisamente se personaliza para promover un mayor tiempo de permanencia frente a la pantalla. La atención escolar requiere rituales, requiere ceremonias, requiere campanas, timbres, horarios de comienzo y de finalización, cosas tales como escribir la fecha en el cuaderno, una raya larga, un solcito si hay sol, una nube si está nublado, o cosas por el estilo, que le dan un encuadre, una ritualidad a esa atención que se va a prestar. En cambio, la atención que le prestamos a las pantallas es una atención que se roba los ratitos sueltos. Si estamos esperando un colectivo y el colectivo tarda en venir, sacamos el celular y ese rato que estaba desaprovechado por el mercado pasa a ser un nicho capitalizable. Si en medio de una conversación uno de los interlocutores se levanta al baño, el otro saca el celular y pispea un poquito, escrolea, entra en contacto con los precios de las cosas que comprará después, etcétera. Las cosas a las que se les presta una atención estudiosa son, en principio, o por principio, inútiles y no tienen nada que ver con nosotros. Pregunta que cuenta Carlos Escliar que le hace un estudiante. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Y el profesor responde, él lo toma de una novela, esto no tiene nada que ver con usted, esto no le sirve para nada y precisamente por eso lo tiene que estudiar, ¿no? Linda imagen, porque como decía Antelo, ya que a mí me gusta citar a Antelo cuando ando por Rosario por lo menos, Antelo en, ¿cómo se llamaba? En un libro compilado por Graciela Frigerio, de la época de Ediciones del Estante, del SEM, él decía, ¿qué bípedo implume necesita en rigor de un azteca para vivir su vida? ¿No? ¿Qué me importan los aztecas? Y sin embargo viene la de historia o la de geografía y me enseña a los aztecas. Decía, bueno, precisamente por eso, mire, los aztecas, estudie, siéntese, lea, ocúpese de esto que no tiene nada que ver con usted. La escuela nos saca de nosotros mismos, nos lleva lejos de nosotros mismos. En cambio, todas las cosas a las que le prestamos una atención en las pantallas son cosas que nos invitan a rellenarnos en nosotros mismos y a quedarnos bien atornillados en los que somos, en lo que nos gusta, en donde estamos. Por eso, para entrar en la atención escolar hay que hacer un gran esfuerzo y en cambio para salir de la atención de las pantallas hay que hacer un gran esfuerzo. Pero no quiero extenderme, simplemente dar, aunque sea uno o dos ejemplos de actividades áulicas vinculadas con un enfoque integral en educación digital. Eh, los usos artísticos y documentales de la cámara de fotos, allí donde la cámara es utilizada para hacer un registro compulsivo de absolutamente todo. Utilizarla con fines documentales o utilizarla con fines artísticos en las aulas es una de las líneas de trabajo, por ejemplo, que se promueven. Eh, Promover la tematización de ciertas conductas problemáticas con el celular para ser puestas en discusión. Doy un solo ejemplo de jardín y con esto termino. El del títere Narciso. Narciso es un títere que la maestra anticipa, vendrá a visitar a los chicos en la sala un día de estos. Como Narciso cuenta chistes, la maestra les cuenta a los chicos que va a venir a contar chistes para ellos y que los chistes que cuenta Narciso son graciosísimos. Entonces los pibes van generando expectativa. Al día siguiente, hoy viene Narciso, no, todavía no. Pero no saben qué graciosos son los chistes de Narciso. Bueno, para cuando llega Narciso, que es un títere de boca, una de cuyas manos se maneja con una varilla, en la mano tiene un celular de títere, de juguete, sale Narciso, los chicos expectantes, pero Narciso está sumergido en su teléfono. Entonces la maestra invita al grupo a que lo despabilen, a que lo llamen,
y si bien el grupo insiste y les grita, como los chicos les gritan a los títeres, Narciso está fijado en su teléfono. Y cuando por fin le gritan fuerte y Narciso se despabila, se da vuelta y dice selfie, selfie. Y el primer encuentro con Narciso fracasa, vuelve a su casita sin intercambiar una palabra con los chicos. El segundo encuentro, por supuesto, lo convencerán de que deje el celular. La maestra planeará con los chicos cómo hacer para sacarle esa tenacidad con el celular y que lo guarde por un rato y que converse con ellos. Y los chistes les resultarán a los chicos todo lo que esperaban y será una relación que creció, que se volvió todo lo que había prometido ser. Pero esa etapa anterior permitió tematizar algo que para los chicos es muy habitual y que es competir con los celulares de los grandes por la atención de los grandes, que en la plaza los amacan con una mano y con la otra miran el teléfono, o que les dicen jugás conmigo y juegan, pero están pendientes de las notificaciones, o ellos mismos son los sujetos de la atención capturada. Entonces la puesta en conversación en la sala de todo esto es algo que esta estrategia lúdica, cuidadosa, digamos, un poco literaria del títere Narciso viene a poner sobre la mesa. Bueno, hay una batería enorme de ideas que pueden desplegarse con imaginación pedagógica a partir de convertir estas problemáticas en ejes curriculares, en ejes de propuestas pedagógicas. Pero bueno, hasta acá le doy la palabra a Raquel. Está difícil esto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Mm, Voy hay algo que a mí me importa mucho en general, que me viene importando mucho desde hace mucho tiempo, y es justamente el tiempo, la idea del tiempo, ¿no? Cómo pensamos el tiempo, cómo habitamos el tiempo y cómo las formas de pensar el tiempo nos regulan o nos hacen vivir o imaginar que vivimos de determinada manera. Entonces, bueno, hay un acuerdo social de que existe algo como el pasado y el futuro, ¿no? Y en nuestra cultura, como es muy difícil de asir el concepto del tiempo, hay muchos pensadores que lo han intentado con más o menos suerte. En general, el tiempo tiene imágenes espaciales, ¿no? Y cada cultura tiene su imagen espacial. La nuestra es lineal. Nuestra cultura imagina el tiempo como una línea, donde hay atrás y hay adelante. Y el pasado entonces quedaría atrás y el futuro quedaría adelante. Entonces, para pensar esto, o mejor dicho, para pensar la memoria y para pensar la utopía, tenemos, me parece a mí, que revisar esta idea lineal del tiempo, ¿no? De que algo quedaría atrás, por lo tanto, a nuestras espaldas, por lo tanto, tendríamos que hacer un gesto volitivo, ¿no? Darnos vuelta para mirar el pasado, y en cambio el futuro está frente a nosotros. Yo voy a insistir con el lenguaje inclusivo, aunque Daniel le parezca que quedó en el pasado y que fue una diversión del pasado. Yo voy a insistir porque no he encontrado otra forma de sentirme incluida todavía. Apuesto a que haya otras, pero todavía no he encontrado otras maneras. Intenté tratar a todas mis alumnos y mis alumnos en femenino y tuve un fracaso rotundo en el público masculino, que me abandonó, porque mi materia es optativa. Entonces me dejaron solo con las mujeres. No solamente no se sintieron incluidos, sino... A ver acá, ¿mejor? No. ¿Qué es que sea más cómodo? Lo podés probar. Yo estoy bien. Ok, ¿estoy mejor así? No solo no se sintieron incluidos, sino que se sintieron excluidos y me abandonaron. Así que bueno, vamos a intentar que todas y todos y todes nos sintamos incluidos en esta conversación. Entonces, digo, la memoria en esta invitación a pensar los 50 años y a pensar el año en el que todo nos remite a el golpe de Estado
o bueno, hay invitaciones al menos a que nos remita el golpe de Estado, donde se actualizan muchas cosas además, ¿no? Esta idea de naturalizar que las personas secuestradas y asesinadas y sus cuerpos escondidos era una realidad que nos iba a acompañar siempre sin solución, bueno, empieza a tener algunas grietas, ¿no? Se empiezan a encontrar restos y parece que solo había que buscarlos, ¿no? Porque en apenas unos meses de esa búsqueda ya se han encontrado muchas personas en el centro clandestino La Perla, por ejemplo, ¿no? Y lo que encontraríamos en Campo de Mayo, lo que encontraríamos en la Exesma y lo que encontraríamos en todos los sitios que ahora son llamados sitios de memoria, ¿no? Y a eso me gustaría referirme. Entonces, lo primero que me gustaría pensar es qué se piensa en la escuela y qué se piensa en nuestra comunidad, que es la memoria. Y toda esa iconografía que nos lleva a pensar, a imaginar, a hacernos una imagen cuando pensamos en ese concepto de memoria con mayúscula, y bueno, el pañuelo es casi que la primera. Y yo creo que eso tiene un problema, muchos, pero me gustaría compartir un problema de los que yo veo que bueno, que vengo de ahí, vengo de los organismos de derechos humanos, vengo de hacer el esfuerzo de poner sobre la mesa los asuntos que nos dejó la dictadura, etcétera, y que por supuesto para mí las madres y las abuelas son no solamente un ícono, etcétera, sino son familia. Esa familia política que nos hemos inventado, donde hay casi todos los roles, digamos, ¿no? Y el primer problema es que lo que entendemos por memoria es poner en valor lo que la represión nos hizo. Que no es que no haya que ponerlo en valor. No digo eso. Digo que solo implica eso. Entonces, el pañuelo nos remite a una mujer o una madre a la que le han asesinado a su hijo o a su hija. Eso es la memoria. Y si vamos a la escuela, la memoria, de manera genérica lo digo, por supuesto, hay un montón de seños que lo tratarán de otra manera, pero digo de manera genérica, la efeméride del 24 de marzo es un montón de pañuelos, si tenemos suerte, son las canciones prohibidas, los cuentos que no se podían leer, las reuniones que no se podían tener, punto. Y quienes hicieron esto son señores muy, muy malos, Voldemort, diría yo, que entre paréntesis es vuelo de la muerte, ¿no? Voldemort. Que bueno, que la maldad que tenían dentro les generó una necesidad estructural de hacer mucho daño. Bueno, ese modo de entender la memoria, a pesar de todo lo que patalean, ¿no? Y de cómo estamos adoctrinando a nuestras infancias, etcétera, es un modo muy despolitizado de entender la memoria, por varias cuestiones. La primera, que empieza la memoria en 1976. Y entonces, toda esa generación, esas generaciones, porque no es que la lucha empezó en los 60 o los 70, ¿no es cierto? Todo eso, toda esa pasión colectiva por darlo vuelta a todo, eso no entra en la currícula, no entra en la memoria con mayúscula, no entra. Bueno, es problemático, por supuesto, pero ¿qué parte de la historia no es problemática? Solo la que edulcoramos mucho e imaginamos a San Martín en un caballo blanco. Pero si lo bajamos a San Martín del caballo blanco y lo hacemos cruzar los Andes en una camilla, muerto de dolor de gastritis, y ya empezamos a darle textura a la historia. Entonces, esa historia también necesita textura. Necesita
de seres humanos que pusieron su humanidad, no que dieron la vida porque la vida no la da nadie, ¿no es cierto? Pero que pusieron su humanidad al servicio de un proyecto de lo común, con todo el quilombo que eso tuvo, porque lo común, bueno, hay que desarmar ese concepto, ¿no? ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo era el mundo imaginado en ese momento? Y bueno, si le preguntamos a los Monto, era un mundo; si le preguntamos al Perrete, era otro mundo; si le preguntamos al padre Mujica, sería otro mundo, pero todos tenían algo en común, ¿sí? Y eso en común era dejar de sufrir, ¿no es cierto? Dejar de sufrir el capitalismo. Por supuesto que para algunos dejar de sufrir el capitalismo podía suceder en un mundo, en una sociedad republicana, en una democracia republicana; para otros y otras no. ¿Sí? Pero bueno, ese es un asunto que no veo cuál sería el problema de poner en valor. Entonces, ese asunto, valga la repetición, de no tocar el tema, ha dejado, desde mi punto de vista, nos ha dejado muy desguarnecidos, con una desprotección muy grande. Porque, por ejemplo, como no podemos hablar de violencia política, de pronto una señora da la noticia de que en los años 60 y en los años 70 había grupos que estaban de acuerdo con la lucha armada. Nos da la noticia. Y es una noticia que tendríamos que haber dado mucho antes, desde acá, desde este lado. Es una noticia en Vox Populi, diría, ¿no? Pero parece que púmbate, ¿no? Hubo grupos que pusieron bombas. ¿Y qué habrá hecho San Martín?, me pregunto yo. ¿Habrá consensuado? ¿No? Le habrá dicho: señores, retírense de nuestras tierras. Por favor, ya basta. Esto no se aguanta más. Y los españoles estuvieron de acuerdo con que ya habían extraído suficiente oro de estas tierras y era momento de irse. No. Entonces, la violencia política no empezó en los 50, en los 60, en los 70. La violencia política existe desde que se dirimen en la arena política intereses. Y si nos parece bien que San Martín tenga una espada, ¿no es cierto?, en la estatua, bueno, ¿por qué no una tacuara y un fusil? No para estar de acuerdo con eso, sino para contar la historia. Para contar la historia podemos ser pacifistas. Podemos decir: no, más allá de la sentada, no. Nuestro plan no va más allá de la sentada. Bueno, ¿cuál es el problema? Pero podemos no ver que nuestra historia está llena de violencia política. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende lo que pasó? ¿Cómo se entiende 1976 sin entender todas las dictaduras previas? ¿Cómo se entiende? No se entiende. ¿Cómo se entiende la lucha armada sin entender que la democracia prácticamente no había existido? O la democracia republicana, como la vemos ahora, más o menos, ni siquiera votar cada 6 años en aquel momento. Entonces, para mí, el problema con el pasado es tratar de tomarlo con su carita a las 5 de la tarde. Y pensar que nuestras alumnas y nuestros alumnos son gente un poco tonta que necesita que se lo edulcoremos lo más posible. Tanto lo que pasó en lo que llamamos sitios de memoria como lo previo. Y eso me parece que atenta contra toda posibilidad de aprendizaje crítico. Claro, que necesitamos maestros y maestras que, bueno, que le pongan el cuerpo a eso, que te animen a esas lecturas, ¿no? Pero ¿por qué no?
¿Por qué no? Si, si los, este, si los bebés no lo trae la cigüeña y hay unos procesos recontra complejos que hacen que se genere un ser humano y hubo que aprender eso, ¿por qué no podemos aprender nuestra propia historia? Hay un montón de material para eso. Y el segundo problema, pensando en el futuro, que para mí viene de ese problema primero, que es entender la memoria y los sitios de memoria como un lugar al que por supuesto nadie quiere ir. Solamente alguien que no esté bien puede querer ir a un lugar donde se torturó gente, ¿no? Y una memoria con mayúscula que no pone una placa, que no hace un recordatorio allí donde la gente se juntó, donde la gente hizo cosas, donde la gente logró cosas, sino solo donde fue secuestrada, torturada, asesinada, etcétera, ¿no? Que vuelvo a insistir, no estoy diciendo de ninguna manera que eso no haya que ponerlo en valor ni recordarlo. Solo digo una pequeña diferencia. Yo he ido, no he ido, honestamente, a Campo de Mayo, donde estuvieron mi mamá y mi papá, porque no es un sitio de memoria como la ESMA. No sé si iría, honestamente. Ahora, fui a la Universidad de Córdoba, donde me entregaron el legajo reparado de mi mamá. Me enteré que había estudiado en Córdoba, cosa que no sabía. Creo que estudió en todas las universidades del país, por lo que he podido colectar. Y fue un impacto tremendo ver esas aulas, esos lugares donde sucedieron asambleas, ver el comedor por el que mi papá había luchado, la existencia del comedor universitario. Esa memoria es una memoria que me interesa un montón, ¿no? La vida de esas personas. Pero bueno, el otro asunto, que podemos imaginarlo para el futuro, es el asunto de la utopía. O, visto de otra manera, ¿en qué mundo queremos vivir? Y esa es una pregunta que la problemática cotidiana tira hacia el futuro. Y en mi trayectoria como educadora, yo hice un intento que no fue fallido, un intento que me salió bastante bien en su momento, que después haya fracasado en el sentido de que las políticas públicas fracasaron porque no existen en este momento, no quiere decir que no nos haya ido muy bien en su momento, fue en vez de preguntar cuál es el mundo en el que queremos vivir en el futuro, inventar un mundo ideal y producirlo. Producirlo en el sentido de darlo por supuesto. Entonces, ¿cómo es la persona? ¿Cómo es el sujeto ideal? ¿Cuál sería el niño, la niña, el adolescente, en mi caso, ideal? ¿Con quién te gustaría trabajar? Vos entras al aula, entras al lugar donde vas al taller y ¿con qué te querés encontrar? ¿Qué te gustaría? Gente que qué, chicos y chicas que qué, ¿no? Que te pregunten, señor, ¿qué trajiste hoy? ¿No? O como acá decía Daniel, personas que te presten atención. Primero que la tengan, que sean propietarios y propietarias de la atención, por lo cual te la pueden prestar a vos un rato. ¿Sí? O sea, que tengan y que la presten. Que no sean canutos, ¿no es cierto? Eso ya de base, de base. Después gente, digo mi mundo particular, ¿no? Pero una pregunta que se puede hacer cualquiera. Chicos y chicas no tan apegados a la idea de la propiedad privada. Es mío, no te lo presto, ¿no? Sino que podamos pensar en objetos que son de todos y de todas. Que no haya más cartuchera, me gustaría. Que no exista más el objeto cartuchera. ¿Sí? Que haya algo en el medio que todos y todas podamos usar, ¿sí? Y que si te llevas un lápiz a tu casa le haces un daño a la comunidad. Por ejemplo, me gustaría que esas personas sintieran como propio el dolor de las otras personas.
Personas que además le quedan lejos, porque, quiero decir, es más o menos sencillo sentir como propio el dolor de una persona que se parece mucho a vos. No tan sencillo es sentir como propio el dolor de una persona que es re distinta, que no tiene nada que ver con vos, que no vive donde vos vivís, que no tiene tu edad, que es otra cosa, ¿no? Entonces me gustaría eso, que sintiera como propio, que sintiera en el propio cuerpo cuando le duele a la otra persona algo. Me gustaría también que fuera una persona respetuosa, educada, que dijera gracias y por favor, todo eso, por supuesto, como de un piso, que fuera apasionada con todo, con sus opiniones, con lo que estamos compartiendo, que tuviera mucha pasión, eso a mí me gustaría, ¿no? Inclusive aunque eso implique un valle de pasiones, me gustaría que defiendan lo que piensan, lo que creen, lo que sienten. Me gustaría gente, bueno, me gustaría gente que sea muy lectora, que le encanten las historias, que me lean a mí inclusive, que me discutan lo que leí, señor, lo que usted publicó y más o menos, bueno, dale, que fuera creativa, todo eso me gustaría. Entonces, con mi grupo de compañeros y compañeras, hicimos el esfuerzo de este pensamiento, del aula ideal. ¿Sí? Después hicimos el pensamiento del docente ideal. ¿Cómo sería? ¿Cómo quiero ser yo cuando sea grande? ¿Sí? Y entonces lo dimos por supuesto. Lo creamos, le dimos existencia. Por lo tanto, si un niño o una niña se apega a su lapicera, nos llama la atención. ¿Por qué? Porque es mía. Explícame, ¿cómo que? Sí, porque yo me la compré. Mirá, hay cosas que vos pagás y entonces son tuyas. Wow, bueno, no sabía. Un niño le pega a otra niña, ¿sí? No, no solamente los separamos, sino que, uy, qué sorpresa lo que está pasando, ¿no? Porque ¿no te duele el golpe que vos le diste? Te digo, yo lo veo y ya a mí no entiendo. Entonces, generando esta idea utópica de que la utopía puede existir en el aquí y ahora y que dándole existencia y trabajando con las herramientas de la sorpresa y el asombro y la indignación operativa, ¿no? Empezamos a dejar de pensar en la utopía como algo del futuro, algo que vendrá y algo narrado y un imperativo moral, es decir, basta, no tenés que ser violento, basta, tenés que prestar, ¿sí? O sea, un imperativo moral y una narrativa de lo que tendría que suceder, lo podemos producir y que suceda. Ni les digo en las organizaciones políticas, ¿no? Una organización política tiene que mostrar en acto el mundo en el que querés vivir, el mundo que pregona esa organización política de piso, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que tiene un montón de quilombo eso, porque no vamos a pensar que un mundo utópico es un mundo fácil, ¿no? Es un mundo muy trabajoso y es un mundo en permanente revisión, porque justamente lo que tienen los quilombos es que se multiplican de manera exponencial. Cuando vos resolvés el quilombo de, digamos, que los pibes y las pibas no se peguen, ¿sí? Cuando esa dejó de ser un problema, aparecen los otros problemas que no se veían porque era un puro cagarse a trompadas. Cuando eso no pasa más, entonces aparece el problema de la creatividad o el problema de qué tipo de ciudadano o ciudadana querés ser. Aparecen otros problemas. Y resuelves ese y aparecen otros, y otros, y otros, y otros, y otros. Es exponencial.
¿sí? Cuando vos dejas de tener hambre, querés ir al teatro. Y así, ¿no? Al infinito. Pero me parece un mundo mucho más divertido, una forma mucho más divertida de trabajar, que hacer sentirle a los chicos y las chicas culpa por cómo se portan, ¿no? Em, yo creo que hay un vínculo muy estrecho entre una cosa y la otra, entre pensar aquellas utopías y producir una utopía. Producir una utopía en la organización política, producir una utopía adentro del aula, producir una utopía dentro de tu propia familia, ¿no? Que en vez de decirle a los chicos y las chicas y hacerlas sentir mal porque están otra vez con el teléfono, que es todo lo que pasa, ¿no? ¿Cuántas horas hace que estás con el teléfono? O sea, ¿de quién sería la responsabilidad, no? Y acá hay otra cosa que me parece, y con esto les termino, que en mi trabajo en lo penal juvenil tuve que lidiar mucho con lo que clásicamente vamos a decir así, con quien se autopercibe de izquierda y con quien no, porque hay un asunto en este mundo ideal que es muy problemático y que es el límite y la sanción. Entonces, este mundo ideal al que yo estuve refiriendo tiene que tener alguna idea de qué hacer con las personas que sacan los pies del plato. ¿Sí? Digo, si alguien le pega a otra persona, ¿qué vamos a hacer en nuestro mundo ideal? Primero la sorpresa, primero la indignación, pero bueno, y después de eso, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer con eso? No, no, estaba preguntando, era una pregunta retórica, pero en un minuto podemos hacernos la pregunta de verdad. Yo creo que las preguntas retóricas no sirven para nada, ¿no? Ni siquiera las que vienen con que no son preguntas, sino exclamaciones, ¿no? Como, ¡qué barbaridad! ¿A dónde vamos con eso? No, 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 no. Ahora, decir que algo es una barbaridad o hacerse la pregunta de verdad, a lo mejor nos puede llevar a alguna parte. Entonces, la sanción, que es distinto que el castigo, son dos conceptos completamente distintos, ¿sí? En el castigo yo quiero que el castigado o la castigada sufra, y la sanción puede no implicar el sufrimiento, puede no implicar el sufrimiento, ¿sí? A mí me criticaban mucho porque entre las sanciones estaban las medidas reparatorias, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, había algún pibe que le encantaba limpiar, aunque no lo puedan creer, pero bueno, es una actividad que le gustaba mucho, y yo lo mandaba a limpiar. Y la estaba pasando bien, y estaba escuchando música mientras limpiaba, ¿no? Sí, pero el punto es que está obligado a hacerlo. No tiene por qué pasarla mal. Eso nos hace pensar mucho que pensamos de la cárcel, ¿no? El punto es que tiene que estar ahí adentro, está obligado. ¿Por qué la tiene que pasar mal, además? ¿Por qué tiene que sufrir de rodillas sobre maíz? ¿No? ¿Por qué tiene que vivir hacinado en un lugar de mierda que huele pésimo, sin ninguna actividad? ¿Por qué? Solamente dice que no se puede ir de ahí. No dice más nada, ni el Código Penal, ni el Código Procesal, no habla de esposas, no habla de rejas, no habla de nada de eso, ¿eh? Todo eso es una invención al uso, al uso. Solamente dice que no se puede ir de determinado predio, eso es todo. Ahora, si yo impongo una sanción y el equipo que está ahí trabajando en la institución se queja porque el chico la está pasando bien, bueno, nos habla mucho de cómo pensamos, ¿no? La sanción como igual a castigo. Entonces, la sanción es una herramienta imprescindible de toda comunidad, de toda comunidad. Entonces, pensar que podemos resolver todo con una charlonga es resolverlo por la vía de la culpa. Es decir, que el niño, la niña o el joven se sienta mal por lo que hizo.
entonces nos convertimos en psicópatas, ¿no? Nos convertimos en psicópatas o en perversos, ¿va? Depende el estilo de cada quien, ¿no? Hay gente que le gusta meter el dedo hasta el fondo. Y a mí me parece que una sociedad utópica tiene que estar, que es una sociedad regulada, donde si vos decidís romper un objeto comunitario, estás tomando la decisión política de bancarte la sanción. Y es una decisión que hay que respetar. Y no es que los pibes y las pibas que vienen de contextos muy horribles, entonces, bueno, encima de todo, ¿lo vas a sancionar? Bueno, exacto, porque sancionar implica incluir. Y si no lo sanciono, no lo incluyo. Solo a los amigos, decía Makarenko, que no sé si lo conocen. Si no lo conocen, los invito, las invito. Antón Semyonovich Makarenko, el poema pedagógico, 3 tomos. Se pueden clavar esos 3 tomos, la van a pasar muy bien. Que inventó, ahí conversamos un rato antes, lo que hoy llamamos la comunidad terapéutica, pero que no era para personas con problemas de adicción, sino la comunidad como forma de incluir, ¿no? Allá en los años 20 en la Unión Soviética, muy lejos de todas nuestras realidades, pero que trabajaba en un mundo más o menos parecido, en el sentido de un mundo que venía de una guerra civil, que venía de una guerra mundial, que venía de un montón de desastres, y con pibes y pibas en la calle, sin cuidado de nadie, etcétera, ¿no? Entonces, él decía, en ese momento no hablaba de sanción, sino hablaba de arresto, ¿no? Y uno de los chicos nuevos, que todavía no estaba incluido en la comunidad, se fue a quejar y le dijo: maestro, me dijeron que usted arresta a los chicos. Y el maestro le contestó: no se preocupe, el arresto es solo para los amigos. ¿Sí? El arresto o la sanción es solo para los que están adentro de la comunidad. No se sanciona a los que están afuera de la comunidad. Entonces, cuando no sancionamos, dejamos afuera un montón de gente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me parece que uno de los problemas de la memoria solo de pañuelo blanco, de la utopía solo como algo futuro y lleno de arcoíris, ¿no? De toda esta cosa tan edulcorada, es pensar que las comunidades, que las sociedades no tienen conflicto, es pensar en un mundo por fuera del capitalismo, es pensar en un mundo por fuera de los intereses, por fuera de la economía, por fuera del dinero, y es pensar en un mundo completamente, vamos a decir así, no regulado por la vía de la comunidad, sino autorregulado por la vía de de una moralidad que vendría desde algún lugar interior y que todos tenemos, no sé, rascando, tenemos un angelito, tenemos un diablito, y bueno, lo que tenemos que hacer es hacerle caso al angelito. Y entonces eso deja fuera todo esto que decía antes: el capitalismo, el dinero, los intereses, las pasiones, la política. La política. Por lo tanto, en este año que cumplimos 50 años del golpe y otros tantos de los años 60, de los años 70, y de las cosas que vienen a destiempo, pero vienen, ¿no? Ustedes saben que después de 70 años se está por celebrar un juicio por los fusilados de José León Suárez, ¿no? Sin que haya personas para enjuiciar, porque estamos hablando de algo que pasó hace 70 años. Pero bueno, digo, pensar el tiempo no como una linealidad, como algo que pasó en algún momento y que ha perdido actualidad, sino el tiempo como más bien como una imagen espiralada, ¿no? Donde todo está sucediendo a la misma vez,
¿sí? Porque no hay que recordar nada para pensar la dictadura. No hay que hacer ningún esfuerzo de la memoria. Solamente hay que mirar dónde estamos. ¿Dónde estamos? No solamente dónde estamos en el sentido de la represión, de el Fondo Monetario Internacional, de toda la porquería, digamos, ¿no? Sino también dónde estamos, quiénes seríamos sin esa generación. ¿Quiénes seríamos en esa generación? ¿No? ¿Qué estaríamos pensando ahora? ¿Qué sería el feminismo sin esa generación? ¿No? ¿Qué sería la idea de utopía sin esa generación? Que no está toda muerta, ¿eh? No están todos muertos. Hay muchos muertos, pero hay muchos vivos. Hay muchos vivos. Y por ahí es momento de escuchar sus versiones, sus historias, que son bastante complejas. Cero, cero sacarina. Cero sacarina. ¿No? Pero por ahí es momento de escuchar historias sin sacarina, sin caballo blanco, sin el uniforme militar impecable y sin las señoras bordando la bandera, ¿no es cierto? ¿No? A lo mejor las señoras estaban haciendo algunas otras cosas más interesantes que juntar joyas y bordar banderas para que San Martín, en su caballo blanco, pudiera, por la vía del consenso, ¿no es cierto?, ganar la independencia. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Me quedé un poco ahí con el concepto de la emancipación, de la dependencia de las tecnologías y la obsolescencia programada. Me parece que ahí hay como un hilo conductor en ambas cosas y en el sentido de que la obsolescencia programada uno siempre la entendió como la producción y el valor agregado en la metalmecánica, por ejemplo, y hoy en día en las nuevas tecnologías me parece que que deberíamos tener un análisis más profundo sobre eso y pensar si también no hay una obsolescencia de las disputas que nosotros estamos dando y las batallas, ¿no? Y en cuanto a por ahí lo de la emancipación como concepto en sí mismo, me parece que debería también deberíamos pensarlo también como cargado de una estrategia de combate, digamos. La emancipación por sí sola, no sé si, digamos, tiene el peso para poder, digamos, llevar adelante los objetivos que necesitamos en este momento. No, bueno, me parece que ponerle nombres a las cosas es una primera manera de situarse, ¿no? Y el concepto de obsolescencia programada viene con el otro menos conocido que es el de la obsolescencia percibida, que no consiste en introducir una pieza frágil en un producto para que se rompa y haya que tirarlo y comprar otro, sino introducir una pieza de duda en el usuario de que esto ya no me sirve porque hay algo mejor que puedo comprarme. Y entonces ahí se complejiza un poco, ¿no? Pero ambos son simplemente maneras de nombrar desde este lado algo que desde el otro lado es estrategia de marketing, estrategia de producción, estrategia de magnificación de las ganancias, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros pronunciamos, decimos, oh, la dependencia, la tiranía de la dependencia que producen las plataformas. Bueno, hay un área dentro de la plataforma que consiste en arquitecturas del engagement y ellos lo llaman con palabras parecidas incluso, pero con una sonrisa respecto de las ganancias que les va a generar. Entonces me parece que la emancipación, no sé si esto se traduce en un diablito y un angelito, digamos, desde donde uno lo mira y con qué intereses, ¿no? No sé, escuchándote, Raquel, pensaba que quizás en ese cuadrito que yo me imaginé de decir, bueno, di por hecho que la primera integralidad, aunque no se la llamara así, era la integralidad que le ponía palabra a la cuestión de los derechos humanos, ya de por sí, porque superaba el sesgo moralista, legalista, etcétera, carecía de sesgos a superar
Y lo que vos decís también me hace pensar que a lo mejor la esencialización de la maldad, la invisibilización de las luchas transformadoras previas al golpe del 76, la recuperación de otros hechos que no sean los hechos sangrientos, etcétera, son un montón de sesgos que a lo mejor vale la pena pensar y que quizás todavía puede integralizarse más la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Esa era una pregunta que quería hacerte. Y también, bueno, tengo un par más, pero quiero que mejor pregunte, no sé, como quieras. Y juntamos preguntas. Yo tengo problemas con la idea de la palabra integral, pero por ahí no es el momento ni el lugar para charlar sobre eso. Como lo integral, por lo menos, por supuesto que todo vocablo un poco depende de quién se lo ponga en la boca, ¿no? Pero en todo caso, lo integral pareciera dar cuenta de lo todo, ¿no? De que esté todo incluido. Entonces, y lo todo es un problema porque justamente creo yo, ¿no? Que invisibiliza los sesgos. Y para mí los sesgos no están mal, sino que hay que entender que que están en disputa, y que entendiendo que es algo en disputa, a lo mejor podemos dar esa disputa y capaz que ganarla. O bueno, o entender que por más que cosas que vos pensás estén siendo dichas de manera más popular, no quiere decir que no tengas que seguir disputando, que no tengas que seguir combatiendo o avanzando en esa disputa por el sentido, por las palabras, por la textura, diría yo, ¿no? Por la textura de los conceptos, ¿no? De cuando vos estás cómoda con un concepto y la escuela está cómoda con un concepto, es porque algo no está bien, ¿no? Algo hay que desacomodar, porque la escuela es un quilombo por definición, o debiera ser un quilombo por definición. Siempre estamos en medio de algo a resolver, de algo que se desajustó, de algo que hay que volver a pensar, porque los pibes y las pibas te proponen cosas que no tenías prevista. Si no te están proponiendo nada que no tenías previsto, es porque... les voy a contar una pequeña cosa. Yo tenía un jefe que me decía, vos tenés que comprarte un quilombo a la vez, ¿no? Y tu problema es que, viste, no terminaste de comprarte uno, que ya te estás comprando otro, que te estás comprando otro. Y entonces yo le decía lo siguiente, sin conflicto yo no puedo trabajar. No puedo trabajar, porque yo trabajo, ¿cuál es mi trabajo? Gestionar el conflicto. Si no hay conflicto, no puedo trabajar. Ahora, lo que yo hago cuando me compro un quilombo es tratar de adelantarme y decir el conflicto es este. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque digamos que yo trabajo o he trabajado durante más de 20 años con los pibes que están en las peores situaciones, ¿no? O lo que yo considero la peor situación, que es tener 14, 15 años, 16 años y estar preso con otros muchos varones que están presos en la misma situación y que, etcétera, ¿no? Entonces, he visto instituciones en esto que estoy diciendo, sin quilombo. Sin quilombo. ¿Cómo hacemos para un lugar donde hay 100 pibes de 16 años en celdas sin quilombo? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó acá? Y entonces, cuando metes un poquito más la pata, no hay quilombo porque hay una regulación del conflicto por la vía de la violencia o la amenaza de la violencia. Es decir, el código tumbero. Entonces, ¿qué hacen los adultos? Reparten un poronga en cada sector, uno que mueva la rama, ¿sí? Que tiene algunos negocios con los adultos y los tiene a todos re tranquilos. Entonces, ¿qué hice yo? Genero un quilombo, porque entonces distribuyo esa convivencia por trayectoria educativa. Entonces, quilombo. Porque no es porque los que son más amigos, los que son del mismo barrio, los que son del mismo no sé qué. No, los de primaria acá, los de secundaria acá. Entonces, quiero decir, no, yo no pacifiqué la institución, la enquilombé. Me odiaron todos, pibes, grandes, maestros, todos.
¿sí? Quilombo, ruido, fuego, fuego literal. Por supuesto que, bueno, uno tiene que creerse que tiene espalda para bancar eso, ¿no? Y parte del asunto es creérsela un montón. Como dicen los redondos, ¿no? Siempre fui menos que mi reputación, pero por lo menos tenía una reputación. Entonces digo, ¿qué quiero decir con esto? Que me parece que que es un peligro pensar que nuestro trabajo es evitar los conflictos, que nuestro trabajo es que los chicos estén bien, que nuestro trabajo es que haya paz en la institución. Porque a veces la paz está basada en unos vínculos horribles, en un sufrimiento horrible. ¿Sí? Si no, no habría tantas situaciones de bullying que se descubren. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban esos chicos que estaban sufriendo tanto? Bueno, porque por afuera, por arriba, hay una paz, ¿no? No sé por qué derivé acá, perdón. Se ve que pensando en un mundo utópico y en un mundo utópico sin... gracias. Claro. Ahí está, lo integral. Lo integral yo lo asocio, no digo que esto esté asociado así, yo lo asocio a lo total, a lo que no está fallado, a lo que no está barrado, ¿no? A lo que no tiene falta, a lo que está completo. Entonces, una institución que está pacificada es una institución que está completa, que se completa a sí misma, que no siente que le falte nada, que está todo bien. Y entonces venimos, algunas y algunos, a barrar, decir, esto no está bueno, ¿no? Entonces ya no es más total, no está todo integrado, porque a veces lo todo integrado está integrado con moco, ¿no es cierto? Entonces hay que ir despegando esas cuestiones. Bueno, quería preguntar con respecto a algunas cosas que nosotros estamos acostumbrados también en las escuelas, dentro de la lógica del futuro, que el progreso es bueno y siempre es bueno. Entonces, dentro del tema de la tecnología, hay algo que nosotros asumimos quizás sin meternos en un quilombo, que qué pasa con esto que dice Adán, dice la inteligencia artificial o los sistemas algorítmicos que tienden a sugerir y por tanto reemplazan esta posibilidad de la propia decisión, del propio proceso de pensamiento, y qué pasa con el nuevo mote de la inteligencia artificial. Todos estos algoritmos que producen cosas en suplencia del ser humano. Producen temas musicales, producen cosas complejas que debería producir el ser humano como expresión. ¿Qué hacemos en la escuela con eso? Ujú. Sí, un tema enorme, ¿no? Un tema enorme. Eh, el año pasado participé del elogio de los ejercicios escolares en Juiz de Fora, en Brasil, cerca de Río de Janeiro. Un evento que tenía que ver con el elogio de la escuela, el elogio del estudio, el elogio del profesor, el elogio de la escritura escolar, que fue después en Montevideo, organizado por Jorge La Rosa, por Maximiliano López, etcétera. Y surgió una discusión muy interesante que creo que puede ayudar a responder algo de esa pregunta que no está respondida. Pero Maximiliano, que es filósofo, pero también carpintero, decía que a él le gustaba, estaba trabajando en una mesa. Entonces yo le preguntaba, ¿y si de repente hubiera una máquina que haciendo así te saca una mesa idéntica a la que vos estás haciendo? ¿Te tomarías igual el trabajo de hacer la mesa? ¿La lijarías, serrucharías la madera, etcétera? Entonces la conversación condujo a pensar lo siguiente. Primero, que no es lo mismo hacer la mesa para que quede hecha que hacer la mesa para transitar la experiencia de hacerla. Un niño que escribe en un cuaderno no escribe para que esa oración bimembre quede escrita y le sirva a alguien, sino que la escribe para atravesar la experiencia de escribirla. Y casi todas las cosas, mejor dicho, todas las cosas que se hacen en las escuelas, aunque inventemos el artificio bellísimo de los proyectos educativos, que parece que lo hacemos para otra cosa, gracias a Kilpatrick y a todos los que vinieron después, en realidad todo lo que se hace en la escuela no se hace para que quede hecho, se hace para atravesar la experiencia de hacerlo. Entonces ahí hay una primera línea para pensarlo. Por otro lado,
si hay una máquina que en un chasquido de dedos hace escrituras, hace dibujos, hace pinturas, hace músicas, eso no es magia. Es decir, la metáfora del chasquido de dedos es tramposa. La metáfora mágica es tramposa. Lo que hay es un pequeño grupo de empresarios poderosísimos que capitaliza el acervo cultural de la humanidad con un mecanismo que lo pone a disposición del usuario y ellos pueden prestar ese servicio, pero eso es trabajo no pago. Digamos, si hay una máquina que puede escribir un texto, es porque antes hubo miles de millones de personas que escribieron y todo ese acervo de escritura es producto de un extractivismo cognitivo que unos pocos capitalizan en desmedro del derecho de muchos. Entonces, hay una discusión pedagógica, por supuesto, en esto y que se plasma en la primera parte de mi comentario, y hay una dimensión política acerca de la cual la escuela, que no puede cambiar el mundo, pero puede cambiar a la escuela, como creo que mostró bien el ejemplo que Raquel dijo. La escuela no está para cambiar el mundo, pero puede cambiar la escuela, que forma parte del mundo, y uno puede vivir en la escuela sin mecanismos a escala extractivistas, sin mecanismos de delegación cognitiva, sin mecanismos de renuncia a hacerlo uno mismo porque hay una máquina que lo hace, sin mecanismos de sedentarismo intelectual, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que hay cosas para pensar. Algo, los dos, les dos, hablaron del préstamo de la atención. Algo, obviamente no nos vamos a referir como algo solidario, no mercantilista, pero de alguna manera, que vos decías, la atención es algo que yo tengo, que es propio. Y vos me pedís, profe, senio, que te la preste. Y cuando uno presta, incluso en la niñez, un juguete, hay una devolución. Me parece que nosotros, los y las docentes, devolvemos, y una de las mejores cosas que le devolvemos cuando nos prestan la atención es eso que vos decías, te estoy devolviendo la posibilidad que te detengas a pensar, a conocer, a pasar por la experiencia, ante tanta soledad que hay del otro lado. Ahora, para ponerme en falta como profe, ¿qué creen que ellos y ellas están esperando o que están diciendo, pero no me estás devolviendo todo? ¿Qué hay algo? Porque, digo, Yo pienso esto, ¿no? Yo siempre pensé la escena educativa como una escena del teatro, ¿no? Y me parece que los profes y las profes que no les gusta el teatro no pueden estar ahí. Hay algo, ¿no es cierto?, de esa situación que te causa, que te gusta, Entonces, cuando vos vas a ver una obra de teatro y te parece mala, no decís que público de mierda, ¿no? Porque vos sos parte del público. No decís, yo soy un público de mierda que no sé valorar decís, no, un embole, aburrida, chiste feo, etcétera. Entonces yo pienso, o me pienso a mí misma como profe en esos términos, ¿no? Entonces, en principio, si nadie me da bola, no pienso que público de mierda. Pienso, bueno, mi actuación algo no tuvo, algo le sobró, no porque, ojo, no, yo no, me parece horrible todo este asunto del marketing, ¿no es cierto?, de hacer algo que realmente les interese. No, eso me parece que... Yo le decía en aquella época, cuando yo empecé en lo penal juvenil, estaba como de moda el secuestro extorsivo, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, si quieren hacer algo que les interese, bueno, tomemos ese tema, el secuestro extorsivo, ¿no? Y entonces hagamos una regla de 3 simple con el secuestro extorsivo. ¿Les parece? ¿Está bueno? Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que proponer tiene que estar muy distante de quiénes son y de sus intereses, muy lejos, porque justamente estamos los profes, las profes para mediar, para acompañar eso. En las lecturas, o sea, yo daría el Ulises en la secundaria.
Porque si no es con la mediación del profe, de la profe, ¿dónde se va a leer eso? Dejá sin mediación los textos fáciles, los textos mainstream, los textos que se puede leer sin que nadie te ayude. ¿Para qué le das algo que es fácil? Si no, si estás vos para acompañar eso. Entonces, en principio me parece que hay algo que hay que dar, yo creo que hay que darlo todo en esa escena como una buena actriz, como un buen actor, ¿no? Yo salgo de dar clase y salgo toda transpirada, hecho un asco, porque bueno, porque yo lo di todo, puse toda la carne al asador. Bueno, por ahí no di lo que no tenía, pero lo que tenía lo puse ahí. Entonces o creo que todos podemos saber que no sé si lo que doy es tan interesante, pero me ven en una situación tan pasional con lo que estoy dando que todo el mundo quiere tener lo que yo tengo. O sea, que me parece que es la misma situación cuando vos ves a tu amiga con un chabón que es feo, feo, no, está muy mal hecho, pero la ves a ella tan enamorada, y bueno, algo tendrá, algo que no estoy viendo, pero algo debe tener. Entonces, y vos decís, bueno, yo quisiera que alguien me mire así, Pregunta, ¿no? ¿cómo se llama tu novio? Geografía. Exacto. Entonces, si vos no tenés pasión por lo que estás haciendo, ¿por qué ellos van a tener pasión por algo que ni vos te gusta? Entonces, primero yo armaría una currícula subjetiva. Es decir, tu currícula tiene que ser aquello que te calienta a vos. Si a vos no te calienta, no vas a calentar a nadie. Punto uno. Y punto dos, yo creo que lo que más quieren que vos des es, además de esa relación pasional con el objeto de conocimiento, que vos estés ahí y que los veas y las veas no lo que son, sino que veas en cada pibe, en cada piba, lo que puede ser. No como una, insisto, como una proyección. No, vos si adquirís este objeto de conocimiento, en el futuro serás un hombre de bien. No, yo veo ahora, como me decía un pibe que lo tengo, que se llamaba Alberto, me decía, señor, usted ve en mí cosas que yo no veo. Y para mí fue como, claro, exacto, porque como yo las veo, vos las vas a ver también. Entonces, creo que eso podemos traficar con nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Eso podemos dar un espejo que refracte, no un espejo que refleje lo que son, sino un espejo que refracte a un futuro que está sucediendo en este momento. Entonces yo veo, por eso decía, cuando pensamos en el aula ideal, no es una cosa de arcoíris. Yo veo ahora mismo, veo a personas que son capaces de aprender, por lo tanto enseño cosas re difíciles. Cosas re difíciles. Porque supongo que todo el mundo que me está escuchando puede entender lo que yo estoy explicando. Y si no lo entiende, es porque yo no lo expliqué bien, no porque tengo cabezas de termo enfrente, sino porque yo no lo expliqué suficientemente bien. Entonces vamos de vuelta, y vamos de vuelta, hasta que yo encuentre la manera de que este objeto de conocimiento llegue a todo el mundo. Entonces, Piglia, Ricardo Piglia, no sé si ustedes lo conocen, que es un crítico literario que a mí me gustaba un montón, decía, cuando vos ves el suplemento deportivo, ¿no? En el diario, no te explican cómo se juega el fútbol. Dan por hecho que si vos lees el suplemento deportivo es porque sabés cómo se juega el fútbol. ¿No? No te dicen, bueno, hay 2 arcos, 2 equipos, entonces, bueno, para explicarte un gol. ¿Sí? Ahora, vos vas al suplemento literario y te explican de cero. Sí, pero somos todos boludos. Entonces, yo creo que él dice, cuando vos vas a un suplemento literario donde no te explican todo, vos te sentís inteligente. No leíste todo lo que está nombrado ahí, pero te están tomando como un interlocutor válido. Vos te sentís inteligente cuando vos escuchabas a Borges y Borges decía, como todos ustedes saben, y te hablaba de la Odisea, vos decís, bueno, pero vos te sentías valorado, vos te sentías inteligente, vos te sentías alguien que Borges suponía que había leído la Odisea, que había leído Homero, loco. Entonces, eso me parece que le podemos dar y que no hay nada
No hay ninguna inteligencia artificial, no hay ninguna otra mediación que sea capaz de hacerle sentir a un pibe o una piba que es inteligente. Que es inteligente, no que podrá, que puede hoy mismo, que es inteligente, que es capaz, que es solidario, que es copado, que dan ganas de venir al aula y encontrarse con esos monstruos, porque son mis monstruos. ¿No? Creo que voy a decir una imagen muy horrible, yo pido disculpas por adelantado. Yo decía, yo convierto a gargajos en mis pollos. Porque son míos, porque son míos. Y porque son míos, yo estoy pletórica de orgullo de mis pollos, ¿no? Entonces, ¿qué otra herramienta puede decir? Estos son mis alumnos, este es mi grado. Este es mi grado, chicos, no me van a quedar mal. Ustedes son mis alumnos, mis alumnas. Hablan de mí, ¿no? Cuando salen a la calle, cuando viene la directora, tanga, hablan de mí. ¿Quién podría hacer eso, no? Si no es la seño o el profe. Voy a hacer un aporte, ahora sigo circulando si es necesario, pero si no quería decir algo. Estaba pensando que nosotros, este ciclo de formación, que fue pensado primero de forma abierta, y hay compañeros y compañeras que se van sumando y que vienen en algunos momentos y en otros no, está intercalado entre los conversatorios y además talleres que se van sucediendo en el medio. El primero de los talleres fue un taller sobre relatos del golpe, porque uno de los primeros objetivos que tiene el espacio es recuperar un poco esto de lo que parece que fue supuesto de alguna manera, ¿no? Que ya todos conocemos, que ya todos escuchamos. Bueno, algunas cosas hay que retomar, algunas voces las tenemos que volver a escuchar y demás. Y pensaba en qué había de común entre las dos ponencias de ustedes, o los dos conversatorios. Y algo de lo que encuentro común es, Daniel, vos hablaste primeramente de poner el cuerpo, ¿no? De salir un poco de esto, de poner acá, o de cómo pensamos una presencia, la presencia. Y en esto de pensar la utopía o el futuro como presente, el primer taller que tuvo como fin recuperar estas voces de compañeros, compañeras, de hijos, de familiares, de personas que estuvieron vinculadas por alguna razón, en este caso con la última dictadura militar. Nosotros desde el instituto lo que primero planteamos fue la canción de Ojos Color Sol de Silvio Rodríguez con René, que en su estribillo dice, ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Y la planteamos justamente por eso nos llamó la atención y por eso la traigo, porque tiene que ver con plantear la utopía como un indicativo. Y me parece que si algo nos llevamos de este encuentro, tiene que ver con eso, con empezar a poder decir nuestros sueños o nuestros anhelos en tiempo presente, que es distinto que planificarlo, es empezar a vivirlo de otro modo. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes.